Bueno, en la clase pasada habíamos quedado en cómo se clasifica la materia, que puede ser en sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura, perdón, la materia se divide en dos tipos, sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura se compone de uno o más elementos. De uno o más elementos. Entonces, siempre las sustancias puras se van a componer ya sean de puros elementos, o sea, de un mismo material o de varios materiales. Un ejemplo es el agua. El agua es una sustancia pura compuesta, ya que se compone de dos elementos, hidrógenos y oxígenos. Y también hay sustancias puras con un solo elemento, como el cloro, que es un compuesto con la diferencia de que solamente entra un elemento en cuestión. Entonces, cuando tengo dos sustancias como agua y cloro y las voy a mezclar, me da, como mi mismo nombre lo dice, una mezcla. Esta mezcla puede ser homogénea y heterogénea. ¿Sale? Otro ejemplo de compuesto puede ser la gasolina, ¿sí? Que también es un compuesto con su fórmula X, ¿sí? Y también otro compuesto puede ser la misma azúcar o la sal de casa, el cloruro de sodio, que es NaCl, su fórmula también es un compuesto que se compone de dos elementos, cloruro y sodio. ¿Sale? Este es sal de mesa. Entonces, es así como podemos diferenciar entre elementos y compuestos. Elementos es cuando nuestra sustancia se compone de un solo material, ¿sí? Un solo elemento químico de la tabla periódica. Y un compuesto es aquel conjunto de elementos que también forma una sustancia, ¿sí? Entonces, para que quede definido, vamos a apuntar que es aquí lo tengo con otro tipo de definición, pero igual es válido. Un elemento no lo podemos separar. Si yo quiero separar el cloro, no voy a poder. Entonces, son aquellas sustancias que no se pueden descomponer. Así vamos a decir. Son aquellas sustancias que no se dividen. ¿Sí? Entonces, el cloro no lo puedo dividir en dos sustancias, en dos componentes. Por tanto, es un elemento. ¿Sí? A ver, mejor lo voy a dejar con la otra definición para que no hayan confusiones. Elementos son aquellas sustancias conformadas, compuestas por un solo elemento. Y un compuesto es aquella que se compone de varios elementos. ¿Sí? Entonces, un compuesto es aquella que se compone de varios elementos. ¿Sale?
Entonces, elementos solamente se compone de un tipo de un tipo de átomo, ¿sí? Solamente se componen por un elemento. Y los compuestos se componen por varios elementos. ¿Sale? Otro ejemplo también es ver cómo se pueden descomponer. Los elementos no se pueden descomponer a través de métodos físicos, ya sea si se evaporan o si se filtran o si se decantan, no se pueden separar. Un ejemplo, si yo tengo el cloro y lo quiero separar a través de un método físico como la decantación, que es dejar que lo de abajo se vaya separando del agua a través de sus densidades, vamos a ver que no se va a poder. Para que yo pueda descomponer esta sustancia, necesito hacerle un método químico. El único método químico apropiado es calentarlo, llevarlo a la evaporación. ¿Sale? Entonces, hay métodos químicos y físicos que nos van a ayudar a separar distintas sustancias. ¿Sí? Entonces, los compuestos se pueden ir dividiendo a través de métodos químicos, y los elementos no se pueden dividir, ya no se pueden hacer más pequeños porque ya están en esa parte constituyente. ¿Sale? Entonces, elementos son aquellas sustancias que se componen por solo elemento y los compuestos por varios elementos. Los elementos no se pueden separar ni por métodos físicos ni por químicos, y los compuestos solamente se pueden separar a través de métodos químicos, porque a través de reacciones se van a ir dividiendo, se van a ir separando. El agua nada más queda en hidrógeno más oxígeno, pero a través de una reacción química para separar al compuesto. Pero el hidrógeno, que no es solo elemento, no lo puedo separar ni por reacción química ni por reacción física. Bueno, ahora bien, vamos a ver qué son las mezclas. Las mezclas tenemos homogéneas y heterogéneas. Aquí voy a borrar para poderles explicar. En lo que son las mezclas, tenemos dos tipos: homogéneas y heterogéneas. En este caso, nos referimos a que las homogéneas van a ser aquellas sustancias que no vemos de qué están compuestas. Es decir, es una mezcla muy bien combinada. Ejemplos, puede ser, acá lo ponemos, cloro más agua, que al hacer las dos transparentes y al hacerlo, pues no distinguimos entre el cloro y el agua. ¿Sale? Ese es un ejemplo de mezcla homogénea. Voy a hacer mejor. A ver cómo lo. A ver. Homogénea y heterogénea. Aquí vamos a encontrar mezclas como agua más cloro. Es una mezcla que no vemos el componente. Si lo hacemos, no sabremos distinguir cuál es agua y cuál es cloro. Los invito a hacer este experimento para que comprueben que es una mezcla homogénea en la cual los componentes ya no se distinguen. Otro ejemplo puede ser alcohol. Aquí le pongo alcohol también más agua. Ambas son transparentes y no nos permiten distinguir los componentes. ¿Sale? Entonces,
Entonces acá en homogénea los componentes no son distinguidos a simple vista. Los componentes no son distinguidos a simple vista. ¿Sale? Ahora bien, un ejemplo de mezcla heterogénea son aquellas que sí vemos los componentes. Por ejemplo, puede ser agua más arena. En este caso, sí logro distinguir quién es arena y quién es el agua. Otra parte importante es aceite más agua. Con eso pueden distinguir qué es homogénea y cuál es heterogénea. En heterogénea sí se ven los componentes a simple vista. Los componentes se distinguen a simple vista. ¿Sale? Entonces, uno sí se distingue y el otro no se distingue. Entonces, sabemos ya ahorita que la materia se puede dividir en sustancias puras y mezclas. Esta parte se subdivide en elementos y compuestos. También mezclas se subdivide en homogéneas y heterogéneas. Ya sabemos cómo la materia se clasifica. ¿Sale? Bueno, seguimos con la clase.